Yo, por desgracia o por suerte, no sé, vivo tremendamente enamorado de mi profesión. Yo no puedo vivir sin ver lo que pasa a mi alrededor. El médico vive siempre entre la vida y la muerte, ¿sabe? Más el cirujano, y entonces vive entre alegrías y tristezas. No sé qué haría si no estoy en el métier ese de los pacientes, del quirófano, del sufrir y el gozar. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu. La medicina fue su vocación desde siempre. Su madre contaba que a los 5 años decía que iba a ser médico. La explicación debe encontrarse en la influencia de su tío doctor, Arturo. Durante las vacaciones pasaba semanas en su casa de Avellaneda observando la intensa actividad de su consultorio y acompañándolo en las visitas a domicilio. Entonces sí, tuvo el conocimiento absoluto de que su futuro estaba en la medicina. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Jacinto Arauz está a 135 kilómetros de Bahía Blanca. Tenía solamente unas 10 manzanas desparramadas a lo largo de las vías. La usina eléctrica funcionaba hasta la medianoche. El consumo de energía era tan escaso que no se justificaba el mantenimiento durante las 24 horas. En el verano, la intensa temperatura, la escasez de agua y los vientos disminuían el verdor rápidamente. Los bajos salitrosos abundan en la pampa y pueden verse a pocos metros del pueblo. Quizás lo más hermoso eran los atardeceres y la puesta de sol. Las nubes se coloreaban con diversos matices, resaltando las distintas tonalidades de azul en un cielo profundo y transparente. El monte es espeso e impenetrable, solo puede recorrerse a pie. El caldén es el árbol de la pampa. Al llegar el verano se cubre de unas hojas pequeñas. Y después llegó esa carta de Jacinto Arauz, el doctor Rayu Vega, que todo el mundo se acordará y se seguirá acordando porque fue un hombre excepcional, se enfermó y entonces no encontraba a nadie que lo pudiera reemplazar. Acepté 3 meses para que él pudiera seguir su tratamiento en Buenos Aires, pero los 3 meses se hicieron casi 12 años. Yo empecé mi actividad con 12 años de médico rural. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Jacinto Arauz está a 135 kilómetros de Bahía Blanca. Tenía solamente unas 10 manzanas desparramadas a lo largo de las vías. La usina eléctrica funcionaba hasta la medianoche.
El consumo de energía era tan escaso que no se justificaba el mantenimiento durante las 24 horas. En el verano, la intensa temperatura, la escasez de agua y los vientos disminuían el verdor rápidamente. Los bajos salitrosos abundan en la pampa y pueden verse a pocos metros del pueblo. Quizás lo más hermoso eran los atardeceres y la puesta de sol. Las nubes se coloreaban con diversos matices, resaltando las distintas tonalidades de azul en un cielo profundo y transparente. El monte es espeso e impenetrable, solo puede recorrerse a pie. El caldén es el árbol de la pampa. Al llegar el verano se cubre de unas hojas pequeñas. Había 3 grupos con 3 religiones diferentes. Estaban los protestantes, los que habían seguido a Baldo, un italiano del norte, los valdenses, grandes colonias judías, y nosotros los católicos. Jamás en 12 años vi una sola discusión o algún entrevero por un problema religioso, y eso para mí fue de mucho valor. La iglesia valdense, además de la cosa específica de la religión, era un centro de desarrollo cultural de la zona. Era el único salón grande. Venían ahí la gente, venían y les juntábamos y le hablábamos y le explicábamos cómo había que cuidar la salud. Su tío lo condujo al consultorio del doctor Dardo Raju Vega. Era un hombre de mediana estatura, algo flaco, de rostro afilado y ojos negros de mirada profunda. Le dijo: aquí hay que hacer de todo, desde la clínica general hasta la pediatría, la obstetricia, la traumatología de urgencia y la pequeña cirugía. Era un médico fuera de serie, nos pasábamos hablando. Yo atendía en su consultorio con las cosas que él tenía. Era un hombre con ideas sociales, atendía a todos por igual, el coche estaba ahí con la llave siempre, la casa abierta. No se preocupaba del dinero, yo creo que hacía lo suficiente como para poder vivir y nada más. La tarea del consultorio se completaba con innumerables salidas al campo. A la consulta se le agregaba un honorario adicional por cada legua de distancia recorrida. Yo era un curandero con título, lo digo así, es decir, yo lo que hacía, y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio, con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. El médico era quien más sufría en el invierno, porque rara era la noche en que sus servicios no se requerían. El calor de la cama era reemplazado por aquel frío profundo que llegaba hasta el tuétano. Al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida. Es el momento más alegre de la medicina. Al cuarto día de llegar le tocó vivir su primera experiencia como partero rural. Lo común era atender el parto en la cama. Cuando el chico nace y empieza a llorar, más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho, se produce una alegría total entre toda la gente. Pero frente al paciente, muchas veces debía batirse en la impotencia y la desventaja por carecer de los medios para atenderlo correctamente. Cuenta que en los primeros tiempos sufría intensamente. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etcétera. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. Así que trajimos un equipo de rayos. El primero era chiquito, el segundo era el mejor equipo de rayos que había disponible en aquel entonces en la Argentina.
fuimos armando la sala de cirugía, porque teníamos el mejor equipo de anestesia, que lo fabricaba una casa de Córdoba, etc. Así que poco a poco se fue armando. Lenta pero firmemente fueron ensanchando la lista de operaciones y siempre las urgencias. Y entonces un día el intendente se acercó después de un tiempo y dijo: ¿qué pasó? No se mueren más chicos. Todo lo que había que hacer era mezclarse con la comunidad. Buscaban obtener un sustento económico, pero lo hacían cobrando lo justo, de acuerdo con las posibilidades de cada uno de los pacientes. A toda hora sus esfuerzos y la capacidad tecnológica de la clínica estaban al alcance de todos. Yo me pasé en Jacinto Arauz añazos enseñando, metido en los ranchos, con la gente, la mamadera así, el chico lo otro, báñelo así, etcétera. Entonces, claro, porque uno tenía la cosa del cumpleaños, una mujer venía y le decía: y esta es una neurótica, así que yo sé, le decía: tenés palpitaciones, le cantaba las cosas antes que me la dijera, ¿no? O la que estaba con un poquito de los ojos amarillos, ya sabía, era hepática. Entonces, claro, llegó un momento que especialmente los rusos alemanes me decían: tocame, che, doctor, tocame, che. Yo decía: ay, Dios santo, yo salía horrorizado. Entonces yo me iba en el auto, en ese autito roto que tenía un Chevrolet 34, y decía: qué horroroso, he tratado de hacer esto y ahora resulta que quieren que lo toquen porque se sienten curados. Terminemos con eso. Empezaban a aparecer las primeras intervenciones cardiovasculares y su lectura inquietaba su espíritu. Cada vez que realizaban una operación compleja, si bien lo llenaba de satisfacción, pensaba: este no es tu lugar, nunca lo fue. Estás capacitado para empresas mayores, estás malgastando tu tiempo. Estaba profundamente agradecido a Dios y al destino por haberlo dejado vivir allí, en unión con el Pampero. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Y con mucho dolor, pero lleno de esperanzas, a principios del 62 dejó aquellos pagos por los de Cleveland.